Hola hermanos, el mundo, Axel de Chile, esta es la grabación número 28. Vamos a hablar de los diferentes métodos y argumentos falsos utilizados por los amos del mundo con el fin de desprestigiar la obra de investigadores que intentan mostrar la criptohistoria. ¿Qué es lo que es la criptohistoria? La historia verdadera que nos ocultan, nos muestran una historia mentirosa, que la acomodan ellos al resto de la humanidad. A través de años han existido algunos investigadores, especialmente autodidactas, como yo, por ejemplo, que se han interesado en descubrir y resolver enigmas que otros investigadores han ignorado involuntariamente o por lo contrario. Se ha podido constatar que, dependiendo de la importancia que tengan ciertos datos para aclarar la historia, para la humanidad, los amos del mundo han tomado algunas decisiones y acciones que apuntan a eliminar evidencias, si esto es posible, a no dejar rastro alguno, a desmoralizar a los investigadores, tergiversando los hechos, no dándole importancia a los descubrimientos a exprofesos, etc. Vamos a dar algunos ejemplos. Ejemplo número A. Acámbaro, México. Situado a 200 kilómetros de la Ciudad de México, en dirección noroeste, estado de Guanajuato, su nombre no aparece en guías turísticas. No es de interés. Acámbaro, la pequeña ciudad bajo la falda del Cerro El Toro, hoy hay un pequeño museo, hace muy poco que lo hicieron, con piezas y figuras de barro, mal cocido, que por muchos años permanecieron en cajas manzaneras guardadas en una pieza oscura, húmeda, atestada de estas cajas que contenían miles de figuras de barro, que curiosamente parecían representar tipos de dinosaurios, aunque los científicos clásicos afirmaban que nunca los hombres convivieron con esto. Mire qué interesante todo esto, porque le quiero contar a usted, yo tuve una experiencia parecida con esto. Cuando yo me convertí por ahí por la década del 90, después de una gran enfermedad que el Señor me sanó, yo llegué a orar hasta 3 horas diarias. En aquellos años yo oré mucho por Chile, por la iglesia, por mi país, ¿cierto? Por mi ciudad, por la ciudad del país. Y estando orando en un lugar que siempre iba a orar, la Universidad de Concepción, en los campos, los jardines ahí, madrugada, donde mucha gente todavía no había llegado a trabajar. Yo estaba orando sobre Chile y el Señor me cambia el tema, claramente. El Espíritu Santo me cambia el tema. Me hace una pregunta que a mí me sorprende, me dice, ¿qué sabes de los dinosaurios? Bueno, empiezo como un diálogo con el Espíritu Santo. Yo sé que son unos animales, le digo, una creación, una evolución, que no tiene relación con los animales actuales porque eso fue cortado súbitamente por un aerolito que cayó en Yucatán hace 62 millones de años. Luego el Espíritu Santo es una pregunta que me deja perplejo, me dice, ¿ya habían hombres en aquellos años? Yo le digo, verdaderamente nunca me he hecho esa pregunta, ni nunca he visto que los científicos hablen que habían hombres. Y el Señor me dice, los demonios, nada más. Tampoco sabía quién eran los demonios. Y yendo a la Biblia días después, descubrí que los demonios eran seres de humanidades que quedaron vagando en la tierra. Pero esas humanidades que quedaron vagando, una de ellas era una humanidad de los gigantes, en el tiempo que la tierra tenía mucho más oxígeno. Es cierto que hay gigantes del tiempo de Adán y Eva, pero también hay gigantes de millones de años atrás.
Y estos gigantes que habitaron la tierra, como no habían infierno, no se habían hecho los infiernos un lugar físico que se hizo en el centro de la tierra con máquinas, con naves, donde bajan las esencias, son cazadas las esencias. De alguna forma existe alguna tecnología que la hace bajar la esencia de los muertos, de los hombres, porque la palabra dice que los infiernos no se hicieron para los hombres, se hicieron para para los demonios. Pero los demonios los pescaron cuando ya muchos demonios habían muerto sin que existieran los infiernos, y los demonios que murieron, o sea, los gigantes que empezaron a morir, los demonios son espíritus que quedan vagando. Los que quedaron vagando son los espíritus, ¿cierto?, que vagan y se hacen pasar por los muertos, porque han convivido con seres humanos desde toda la historia, se presentan como familiares. Cuando la gente hace hechicería, ocultismo, los llama, etc. Pero son los espíritus de los gigantes. ¿Existieron esos gigantes? Claro, lo estamos demostrando, ¿cierto? Hace 2 charlas anteriores hemos mostrado que se han ido destruyendo miles de esqueletos gigantes que nunca han querido que sepan que existieron esas razas sobre la Tierra. Nos habían ocultado. O sea, los dinosaurios sí tenían animales, sí tenían seres. Y el Señor, cuando me hace esas preguntas, me dice, yo le digo, no, parece que habían puros animales, puros dinosaurios, ¿no? Y el Señor me dice, yo no hago mundos incompletos. Yo siempre que pongo plantas, pongo animales, siempre pongo un ser inteligente que mire y admire esa creación. Y me busca a mí. Me dejó perplejo el Espíritu Santo. Y por eso me fui y empecé. Y con el tiempo yo escribí un compendio que luego voy a hablar de eso, que se llama Gigantes Bíblicos. Y luego Vestigios de Gigantes en la historia de la humanidad. Cuando había muy pocos vestigios, ahora hay muchos más. Chao. Perdón. Entonces, vamos a comenzar, ¿cierto?, con Acámbaro, que están estas figurillas que estuvieron prácticamente, eran de barro cocido, sacaban del Cerro del Toro, y que nadie le interesaba estudiar y se estaban echando a perder. Y es este museo. Los investigadores se han referido muy brevemente a este hallazgo, hecho por el comerciante alemán Walter Husruth en 1945. Encontrada especialmente excavando la falda del Cerro del Toro. El alemán, entre los años 1945 y 1952, con ayuda de vecinos, llegó a tener en su colección más de 40.000 figuras. Las hay desde 3 centímetros de altura hasta 1 metro, con distintos grados de cocción. No hay ningún modelo igual a otro. Hay objetos típicos de la cultura chupicuaro, otras figuras similares a los dinosaurios, muestras quiméricas, otro tipo de extraterrestres, aparentes informes cósmicos, etc. Hay todo tipo de especulaciones, recuerdos de animales extinguidos, frutos de una mente irracional, elaborados por revelación del pasado u otra dimensión o de otros planetas, etc. Todos han dado su opinión, digamos, hacia el paso, nadie le interesa estudiar eso, totalmente. No le habían hecho ni museo, ahora recién le hicieron un museo. Charles C. Di Peso, de Fundación Arizona, en un examen visual de un día, llegó a la conclusión que son de un fraude. En un día. O sea, no se dio tiempo ni siquiera para hacer un análisis. Creo que en un día. Seguramente este caballero venía de parte de los amos del mundo. Antonio Pompa dice que hay buenas y falsas, pero no se interesó en rescatar lo auténtico. Ojo con este argumento, porque se repite en modus operandi de los amos del mundo para desacreditar a los investigadores que intentan armar el rompecabezas de la criptohistoria, la verdadera historia que nos oculta. El alemán Waldemar Husruth pagaba por las estatuillas, eso es lo que decían ellos, para desacreditarlo. El alemán Walter, entonces la gente hacía la estatuilla porque pagaba. O sea, este investigador se engañaba a sí mismo y engañaba a los demás.
y quería engañar a los científicos. Y sus vecinos, para ganarse ese dinero, la falsificaban. Aquí intentan decir que los investigadores se engañan a sí mismos y a los demás. Y para hacer 40.000 figurillas distintas, y el toro todavía sacan, está lleno, lleno. Además, ninguna se parece a la otra. ¿Qué imaginación tiene para hacer 40.000? Tendría que tener 40.000 personas diferentes, lo cual no es así. No hay tanta gente en ese pueblo. Sin embargo, aún si se excava en la falda del Cerro El Toro, se siguen encontrando a cierta profundidad, lo que rebate el argumento que ha sido hecho por los vecinos. El argumento es que los vecinos son los que hacen porque les pagan. Ojo, porque todos estos argumentos que tratan de, ¿cómo decir?, de tocar la honra de los investigadores, echarles tierra, decir que son unos chantas, decir que son unos impostores, que son unos mentirosos. Lo han usado los amos del mundo en muchos investigadores. Aquí lo vamos a ver. El profesor Charles Hapgood y el biólogo Ivan T. Sanderson en 1968 excavaron el Cerro El Toro e incluso bajo el piso de una casa colindante. Al lado del Cerro El Toro hay una casa y un piso, debajo del piso excavaron. Y encontraron figuras y restos orgánicos y fueron estudiados por Isótopes Inc. de la Westwood, Nueva Jersey, examen del carbono 14, dató de una antigüedad de 3.600 años. El historiador ruso G. Bulayev piensa que después del colapso del asteroide aún quedaron en la Tierra reductos de animales. ¿Se acuerdan que yo les dije? Hay reductos de animales. En el libro de Job salen dos animales antidiluvianos, dos animales que parecen ser de dinosaurios. Y Job vivió en Ur, la ciudad donde vivió Abraham. O sea, es más antiguo que Moisés. Si Moisés es de 3.500 años, Abraham puede ser de 4.000 años atrás. Ya quedaron reductos después del gran aerolito de dinosaurios en la Tierra. No todos murieron. Y claro, antes hubieron gigantes que convivieron con los dinosaurios y después los hombres también convivieron con los dinosaurios que iban quedando. El alemán Walter Hutruth, descubridor de la figura de Acámbaro, escribió un libro cuyo título es Enigmas del pasado. Su teoría es que las figuras provenían de los atlantes, que las salvaron del hundimiento. Luego llegaron a Tenochtitlán. Tenochtitlán, cuando los españoles llegaron, ya estaba vacía. Los indios nunca conocieron a los habitantes de Tenochtitlán. Se decía que Tenochtitlán fue fundada por gigantes. Y escondidas estas figuras pasaron por Tenochtitlán y escondidas en Acámbaro de los españoles, para que los españoles no las destruyeran. Arthur M. Jung dice que estas figuras están dotadas de poder maléfico, etc. La colección de figuras de Acámbaro de Walter Hutruth, a su muerte quedaron apiladas en su casa. Sus herederos cerraron la casa y la tapiaron con cal. Las cosas permanecieron así por mucho tiempo, antes el desinterés de los científicos clásicos. La casa fue vendida por sus nuevos dueños, entregaron posibilidad lo que quedaba. Solo Fernando Jiménez del Oso logró los permisos y vio la figura. Mire, esto es otro que se repite, que los investigadores, los que descubrieron esta figura o cualquier cosa, como tuvieron el descrédito de todos los científicos que no se interesaron para nada en estudiarla, simplemente terminaron cerrando esta figura y destruyendo. Le pasó a las piedras de Ica, que el doctor de Perú, que el doctor Cabrera murió y los hijos, hoy día se dice que esas 11.000 piedras de Ica, se dice que de una humanidad que existió hace millones de años,
la muestran por encargo, le hay que llamarlo por teléfono y ellos dicen, bueno, viene pero los científicos ninguno se ha interesado en ello. B. Piedras de Ica. Desierto de Bucaje, ahí están, cerca de Nazca, colección hecha por el doctor Javier Cabrera, ya muerto. Su museo en la plaza de Ica, sur de Perú, está cerrado y solo lo abren los hijos a pedido de algún interesado. El gobierno peruano y los científicos clásicos, al parecer, no se interesan nunca en estudiar estas piedras. No se interesaron nunca. Que al parecer son 11.000 las del museo, pero se dice que juntando todas las que han dando vuelta en el mundo, forman ya 20.000, y muchas de ellas, digamos, aparte de las 11.000 que están en el Museo de Ica, Perú, muchas de ellas, para completar las 20.000, están en España. Hay grandes estudiosos españoles, estos enigmas, que las tienen. Y dicen que estas piedras tienen una pátina, que es muy antigua, que estas piedras tienen, cuando tú las partes, tienen, digamos, una fuerza de imán. Las piedras, tú las vuelves a pegar y se pegan como que si fuera un imán, no se separan. La gran mayoría de las piedras son pequeñas, pero las hay grandes y muy grandes. Según Cabrera, es una biblioteca glíptica, dejada por la humanidad muy anterior que convivió con los dinosaurios. Aparecen hombres de gran cabeza domesticando y montando dinosaurios, ejemplo, montando un triceratops. El jinete llega a sus pies hasta la mitad del animal, lo que dice que no era tan chico. Lo que indica que estos hombres no eran tan chicos. Aparecen pájaros voladores de tipo mecánico, montados por hombres, etc. Operaciones quirúrgicas, mapas antiguos, etc. Los detractores de Cabrera son muchos. Él, ojo con lo que se dice Cabrera, dice, pagaba por las piedras y mandaba hacer expresamente los dibujos, especialmente los de operaciones, pues era médico. Mire, lo mismo que decían del que coleccionó los dinosaurios de Acámbaro, México, que pagaba, y como pagaba, entonces los mismos vecinos le fabricaban aquí. Este es un modo operandi que tienen los amos del mundo para basurear, para desprestigiar a los investigadores, porque ellos no quieren que se sepan esto, y para que nadie se interese. Lo que estoy mostrando yo es el modus operandi que tienen ellos, en que en varios lugares donde sí se puede conocer la criptohistoria y armando el rompecabezas, oiga, le voy a hablar algo muy importante. ¿Sabe? Usted tiene un rompecabezas, tiene todas las piezas y le falta una. ¿Sabe cuál es la pieza que le falta? Jesucristo dijo, yo soy la piedra angular desechada por los edificadores. La Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios unifica toda la criptohistoria que nos quieren ocultar. Como esta es la historia verdadera. Y la otra es una historia falsa. La criptohistoria está en la Biblia. Hay que descubrirla. Y el que se sabe la Biblia es el Espíritu Santo. Ya lo explicamos en otra oportunidad, ¿cierto? Que la Biblia es un libro de guerra. Tiene un código. Está encriptado. Está hecho en código para que los que son de las tinieblas no la puedan leer, no la entiendan, y los que son de la luz sí la entiendan y la puedan leer. Entonces, todo ese rompecabezas, hay una piedra angular, que es la Biblia. Con la Biblia tienen sentido los ovnis, con la Biblia tiene sentido la cueva de los tallos, con la Biblia tiene sentido todo, los demonios, todo cuadra, todo, la evolución, la creación, la evolución forzada, los extraterrestres, todo cuadra con la Biblia. Es la piedra que le falta rompecabezas. Por eso, solo un estudioso de la Biblia, solo un hombre que se comunica con Dios, puede poner ese rompecabezas que falta, que los amos del mundo
de las tinieblas han querido esconder. Yo soy, dice Jesucristo, la piedra angular que han desechado los constructores. ¿Y qué dice qué dice la Biblia? Jesucristo es la palabra. Y la palabra está escrita en la Biblia. Bien, vamos a ver. Los detractores de Cabrera son muchos. Él pagaba por las piedras, las mandaba hacer expresamente. Los dibujos, especialmente las operaciones, pues era médico. Dice, habían operaciones, por ejemplo, esas piedras, donde salía que, por ejemplo, eh, cuando se operaba a alguien en esa humanidad, se ponía al enfermo, cuando se quería hacer una operación de órgano, por ejemplo, un donante, incluso salen ahí salen incluso que te pueden cambiar el cerebro, te sacan tu cerebro y te ponen un cerebro de otro, un cerebro, o un cerebro, a lo mejor un cerebro limpio, pero que lo crearon, no sé. Pues. Y habían trasplantes de cerebro, y en esos trasplantes ponían a una mujer que estaba dando hijos, porque la mujer que está dando hijos no rechaza la criatura que un cuerpo extraño, y entonces con eso se producía como una especie de hormona, no sé, que hacía que no fueran rechazados los cuerpos extraños cuando se le hacía un trasplante. Entonces, se decía entonces que el doctor Cabrera era el que mandaba hacer los dibujos, mandaba hacer los dibujos incluso con los temas. Se dice que las piedras de Cabrera aparecían en los grabados según los descubrimientos de la ciencia moderna. Se dice que la tecnología que aparece en esas piedras, como a estos seres no se les ocurrió dejar... ¿Cómo a estos seres decían que eran tan adelantados, porque era una humanidad que parecía adelantada, no se les ocurrió dejar toda su historia en materiales más tecnológicos, por ejemplo, metales? Una estupidez. Porque el hierro, a los 1000 años, no queda nada. El hierro se oxida en la tierra más rápido que en el agua. El hidróxido de hierro es mucho más lento, por eso que hay mucha rumbe, mucha barco que está ahí y por años y nunca se oxida tan fácilmente como en la tierra. En el agua, entonces, el hecho que lo han hecho en piedra significa que sabían que la piedra iba a traspasar los siglos de los siglos y los milenios. Lo cierto es que las piedras es eterna y dura mucho más que cualquier metal, que con el tiempo se deshacen en óxido. También se ha dicho que los 11.000 piedras fueron hechas a pedido de Cabrera por el Cholo Basilio. Mire qué estupidez. Basilio Uchúa, pero el investigador J. Benítez le pidió a Basilio que trabajara una piedra y le dio un tema. Demoró un día entero y la factura era muy inferior. Y es casi imposible que hiciera 11.000 piedras existentes en Perú, menos las 20.000 totales que andan en el mundo. Por eso, este es un modo operandi que tienen los amos del mundo de desprestigiar. Y para eso se prestan. Son soldados inconscientes, los científicos que andan buscando poder, que andan buscando honor, que andan buscando gloria y no andan buscando la verdad. Hay muchos científicos que andan en eso. Se dice que en Estados Unidos, por ejemplo, yo leí una revista, que en Estados Unidos hay universidades famosas que se dedican a preparar premios Nobel y se dedican a preparar tesis, y muchas de esas tesis no sirven para nada, no es ningún invento ni nada, simplemente es una falsa forma de llegar a ser famoso. No andan buscando la verdad, entonces andan buscando la fama, andan buscando el poder, andan buscando, etcétera, aparecer como los grandes científicos, y no lo son. Vamos a ver. C. Museo de objetos provenientes de la Cueva de los Tallos, del Padre Crespi, Ecuador, Cuenca. Esto ya lo traté en otras grabaciones. Lo único que puedo decirle que el Padre Crespi, un sacerdote italiano que llegó en 1926, creo por ahí, en el año 60 forma un museo
en el Colegio de los Salesianos de Cuenca, de todos los objetos que le habían regalado los indios, Suarc, que entraran a la cueva de Estallo, una cueva muy profunda, donde estaba escrita la historia de la humanidad antigua. Se sabía todo ahí, y eso fue, los amos del mundo fajaron en una expedición de 120 hombres, entre masones, mormones y otros científicos, a la vista y paciencia de militares del gobierno ecuatoriano, sacaron cajas, se llevaron todas las evidencias posibles de una historia antigua de la Tierra, que nosotros no la podemos saber, y dinamitaron ciertas zonas de la cueva para que nunca más entrara nadie. Así que eso, ya, y el museo del padre Crespi, que tenía 8.000 piezas, lo quemaron y desapareció completamente, siendo que muchas piezas eran metálicas, ni siquiera apareció muchas de oro y de pie y de plata y de metales desconocidos, no apareció ni siquiera una plancha derretida. Se dice que el incendio fue solamente un tapadero para robar, porque ya antes el museo ya se estaban robando todo y luego lo incendiaron. Finalmente el padre Crespi, ¿cierto?, dice que logró recuperarse con 6.000 piezas más que juntó y viene el Vaticano y se las vende, por orden del Vaticano se las venden al banco, a un banco de Ecuador. O sea, el Vaticano se deshace de ellas y el Banco de Ecuador paga una mugre y luego desaparecen completamente. Van a parar, nadie sabe, no queda nada de eso. Ya se lo dije, por eso no le dije muchas cosas, que es lo que había ahí. Pero de ahí había los secretos más increíbles de todas las culturas. Había cultura azócar, de la cultura azócar de los brahmas, de la India, de la cultura mayar, de los, ¿cómo se llama? De los húngaros, de los egipcios, de la Mesopotamia. Es increíble. Y todo eso se lo llevaron para que nunca conozcamos la historia verdadera. Se repiten las críticas, casi calcadas en estos casos. Los investigadores, al parecer, más que investigadores, pretendían engañar a los científicos clásicos y al público, pues a sabiendas mandaban hacer y pagaban por los objetos. Me pregunto, ¿qué investigador se engaña a sí mismo y también a los demás? El padre Crespi era un sabio, hablaba no sé cuántos idiomas, era paleontólogo, un montón de cosas, y se quería engañar y engañar a los demás. Estupidez, una burda estupidez. Crespi, el padre del museo de la cueva de los Tallos, era un sabio en muchas disciplinas, como él pretendía engañarse y también engañar a los demás. Cabrera del Peruica y las piedras de ahí era un médico, ¿cómo también se engañaba a sí mismo y a los demás? El alemán Walter Hulruth podría ser el más débil, ya que era un comerciante, pero esto no lo inhabilita de tener una beta de investigador. ¿Por qué hicieron desaparecer en un incendio la colección de 8.000 piezas arqueológicas del padre Crespi y no quedó nada, siendo que muchas eran de oro, plata y piedra, y si eran falsas, ¿a quién le interesaban estas? ¿Por qué una expedición de 120 hombres se llevaron enormes cajones sellados? ¿Por qué dinamitaron entradas, otros túneles en la cueva de los Tallos, etcétera? Los esqueletos de reptilianos encontrados en Nazca en 2016 fueron basureados, diciendo por los antropólogos peruanos que eran de un fraude y fueron armados, aseveración gratuita, dice que usaron huesos de camello, etcétera, y otras cosas más, y los pegaron. El investigador mexicano, que en este momento no recuerdo el nombre, él dio todas las condiciones, trajo el esqueleto para que los paleontólogos peruanos lo estudiaran y se rieron de él. Una paleontóloga le dijo, yo me como un gusanito si no quiero ni siquiera verlo. Entonces, con esa forma de actuar de los investigadores, podríamos decir, entre comillas clásicos, entre comillas oficiales, no vamos a llegar a nada, no vamos a descubrir nada. Vamos a estar siempre dando vueltas en círculos, en lo mismo que nos quieren. Eso sí que son agentes del diablo.
porque no se dan cuenta que son soldados del enemigo inconsciente, porque hicieron desaparecer en un incendio, ya lo dijimos, los esqueletos retirados, ya lo dijimos. ¿Por qué no se interesan en dotar de un museo público, aunque pequeño, a las colecciones de Acámbaro, México? Ahora sí que hay un museo pequeño. ¿Y de Ica? Ica todavía sigue en la plaza, que los hijos en su casa, la casa de su padre, que la cerraron, la abren, me ha pedido, pero nadie se ha interesado. Todos han basureado que eso es inventado, pero con los mismos argumentos que usan. Se nota que es un plan para desprestigiar. Y nadie las visita. Hoy recién, después de muchos años, Acámbaro tiene pequeño museo. ¿Acaso no es un hecho que el Instituto Smithsoniano ha destruido cientos de esqueletos gigantes para que nadie lo sepa la verdad? Claro que es un hecho. Hay libros, hay denuncias, hay periódicos antiguos de Estados Unidos donde denuncian todo esto que lo han hecho desaparecer. Por el momento, mis escritos, aunque digan la verdad, no son peligrosos para las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque tengo muy pocos seguidores. Eso es bueno para mí. Y el diablo, que es pérfido, solo se siente en peligro si alguien tiene fama. Es muy escuchado. Pero mis escritos están reservados para la gran tribulación. Isaías dice sobre Jesucristo lo siguiente. Dice: lleva por título sufrimiento del siervo de Jehová. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo que buscamos y predicamos la verdad, tenemos que estar absolutamente conscientes de que el ser humano no tiene interés alguno en lo verdaderamente importante. Cualquier tonto les habla incoherencia o haga payasada en la internet, logrará cientos de seguidores. Lo vamos a ver. Un amigo cristiano me dio el mejor ejemplo que he escuchado sobre hablarle a la gente, sobre la palabra y la verdad, la palabra de Dios, la palabra bíblica. Me dijo, esto fue un hecho real, dice, en un terminal de micro rural, quiso hablarle a los choferes, estos todos estaban reunidos juntos, así como hablando, así como parece que las micros no partían todavía. Y este tipo quiso hablarles de la palabra. ¿Ustedes han visto esas mesas de pool donde se juega a un juego que se pescan todas las bolas de pool y se coloca un triángulo? Un triangulito se coloca. Y adentro se colocan todas las bolas de pool. Y cuando se saca ese triangulito, queda las puras bolas formando un triángulo. Y con la blanca se le pega y todas salen disparas para diferentes lugares. Bueno, mi amigo me dijo, hablarle la palabra a la gente es como pegarle con la bola blanca al triángulo de todas las bolas de color y salen todos disparados para diferentes lugares. Nadie quiere saber nada con la palabra, que es lo importante, que es lo que te salva. Conocer es la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué te quieres engañar? ¿Por qué prefieres las mentiras? ¿Por qué prefieres engañarte a sí mismo? Si hay hombres tan valientes que incluso algunos han dado la vida para que tú sepas la verdad que te están escondiendo los amos del mundo. Luego, hay un titular antiguo que yo cuando niño vi y me di cuenta de que el mundo no anda por lo importante. Tenía 10 años cuando vi un titular que decía: llegó Pelé a Chile. Y en un recuadro chiquitito de ese diario decía: murió Eduardo Salk. Yo sé que Pelé lo conoces todos conocen a Pelé, pero date el trabajo de saber quién fue Eduardo Salk. Y sabrás si tú realmente sigues lo importante, como ese diario que ensalza algo que puede ser interesante, pero mira lo que hizo Eduardo Salk por la humanidad.
La gente tiene un imán para ser atraída por lo poco importante. Y ese mismo imán que hace que lo atraiga lo poco importante, por el otro lado repele lo realmente valioso para su vida. Finalmente digo, no pretendo convertirme en uno más que habla de teorías conspirativas. Desde ya, el nombre que le han puesto, se lo han puesto los amos del mundo, para basurear el tema. Teorías conspirativas nos pasan a ser más que teorías y no verdades. Y a ellos les interesa que la gente las vea así, como puras teorías conspirativas aisladas unas de otras. Está el rompecabezas y le falta la pieza angular que le da sentido a todo lo demás. Esa pieza angular es la Biblia. Ahí está la historia verdadera de la tierra, la historia, la que nos han ocultado. Con ella cuadra todo. Pero el hombre tiene esa tendencia a lo poco importante, porque nació en pecado. Y conociendo la luz, le gusta más las tinieblas, tiene más tendencia a las tinieblas. No pretendo convertirme en uno más que habla de teorías conspirativas. Hay tantos ya. Y solo son escuchados porque sus relatos son entretenidos, fantásticos, ¿cierto? Pero nada más que eso. Después se olvidan. No calan muy hondo, no hacen surco con las personas, no mueven la aguja, no dejan huella, pues son tomados livianamente. El puro nombre hace pensar mal de ellas, teorías conspirativas. A los cientos de relatos fantásticos que se han escrito en la Biblia, que es como la hipnosis o energía que permite que el conocimiento sea entregado de neurona a neurona. Las neuronas aisladas, sin esa sinapsis, no sirven para nada. No corre el conocimiento. El conocimiento se ha entregado de neurona a neurona, ¿cierto? A través de la sinapsis. La Biblia es el eslabón que falta para armar el rompecabezas, que está desarticulado por el diablo, la criptohistoria. Él se ha encargado. ¿Qué dice la Biblia? Lo pueden buscar. No sé en qué parte de la Biblia dice. En los últimos tiempos revelaré lo que es Jesucristo. Misterios, enigmas, que estaban guardados desde el principio de la fundación del mundo. Incluso más allá de Adán y Eva. Pero nadie sabía que Eva había tenido hijos de dos seres. Caín era hijo del maligno, dice la palabra, era un reptiliano. Y el diablo no era una culebra, un animal. Era un reptiliano que bajó al segundo cielo y sedujo a Eva y le dio un fruto, y el fruto ese era el fruto del vientre, que le hizo un hijo. Y ese hijo fue Caín. Y a Caín Tubal, todas las logias secretas, que es el Caín Tubal, que es el nieto de Caín, todas las logias secretas, todas las grandes logias adoran al hijo del diablo, al nieto del diablo, Caín Tubal. Así que los reptilianos que salieron de Eva son descendientes de Caín. Y los otros son descendientes del que le siguió a Abel, porque Abel lo mataron, que era hijo, ese era hijo de la rama de Dios. Por lo tanto, está la cizaña, hijo del diablo, está el trigo, que es el hijo de Dios. Y revelaré, dice, misterios, enigmas que no habían sido revelados. ¿Cómo? A través de la criptohistoria, a través de los investigadores. Muchos han muerto investigando esto. La Biblia funciona como con el Espíritu Santo, que es la superinternet intergaláctica de Dios.
que proviene del Padre, que revela misterios a hombres que hacen de receptores, y estos son los ideólogos o profetas de Dios. Como dije, fui estrenado por muchos años por un método en la botánica, que Dios lo perfeccionó en mí y me permitió ser el eslabón que faltaba para que se unieran conocimientos aislados por no tener contactos y se produjera el descubrimiento. Voy a explicar esto. Voy a explicar con varios ejemplos. Un arriero pasaba constantemente por un sendero cordillerano, pongamos en todos los veranos cuando llevaba animales, para salvar los animales en las reservas altas de pastos frescos que quedan en las montañas, y se detenía a mirar muchas plantas que le llamaban la atención. Fíjese que de todas esas plantas que miraba, pongámosle, habían 2 o 3 que la ciencia no sabía que existían. Pero él tampoco sabía que la ciencia no sabía que existían. Mire, ponga atención. B. Un botánico profesional en una universidad hace clase o hacía clase. Miraba sus herbarios con sus alumnos, estudiando las plantas del país. Estos son dos hechos aislados, paralelos, jamás se juntan. Podrían haber pasado millones de años. Si no viniera ese eslabón que produzca el descubrimiento, que conectara estos dos hechos aislados. Porque el arriero veía 2 plantas, dentro de todas las plantas que veía, que no conocía la ciencia. Pero el arriero no sabía que la ciencia no las conocía. Y el botánico no iba a terreno, y cuando iba a terreno no iba dateado de esas 2 plantas, sino que sacaba cualquier planta, y muchas veces nunca encontraba con las plantas que no estaban por descubrir. Entonces faltaba un tercero que lo uniera, y ahí fui yo preparado para eso. Conocía lo que el botánico conocía, y cuando yo me presentaba frente a una planta nueva, sabía que esa planta era nueva, y si el arriero me mostraba esas plantas, dentro de las plantas que él me mostraba esas nuevas, esas que él veía y que no sabía que la ciencia no conocía, yo le hacía el nexo, sacaba la muestra, la llevaba al botánico y se producía el descubrimiento. Se armaba el rompecabezas. Si pasaron muchos años, estos son dos hechos aislados sin contacto entre ellos, si pasaran muchos años y el modus operandi del arriero y del botánico se repitieran hasta el infinito, en el tiempo y en el espacio, estos dos sucesos siempre serían sucesos aislados y no producirían nada. Ahora, al parecer, se necesita un tercero que conecte el suceso del arriero y el suceso del botánico y produzca el gran hallazgo que se llama descubrimiento. Ahora el arriero en sus años en las montañas ha visto muchas plantas y flores, muchas ya son conocidas por la ciencia, algunas no, pero él no lo sabe. ¿Cuáles? No sabe cuáles no conoce la ciencia. El botánico de la universidad conoce en sus herbarios algo en terreno, muchas plantas de su país que ya están clasificadas, y también supone que hay otras que él ni la ciencia, ni él ni la ciencia las conoce. Entonces, ¿cómo hacer que esas plantas, las no conocidas, que el arriero mira en los senderos cordilleranos, llegaran a los herbarios del botánico? Se necesita un tercero que conozca un porcentaje alto de lo ya clasificado por el botánico y sea un de terreno, y al ir a la zona del arriero pueda darse cuenta de cuál especie o planta o flor es nueva para la ciencia. Por supuesto, el arriero lo guiará a dicha planta, tomar una muestra y entregársela al botánico. Ahí se han unido dos conocimientos que antes eran sin contactos y aislados.
Entonces se produce el descubrimiento de una nueva especie. Ahora, todos estos vestigios de ruinas y hallazgos, evidencias, túneles, etc., hay que conectarlos con los conocimientos bíblicos. Ya le dije, la Biblia es la piedra angular que falta en el rompecabezas. Se pone la Biblia y se conoce todo. Entonces, hay que conectarlo con los conocimientos bíblicos, pero se pueden hacer de dos maneras. A, yendo a terreno. Esto hoy es imposible, porque están surgiendo hallazgos de miles de ruinas. La tecnología de hoy lo permite. Los satélites están entregando cuerpos bajo la tierra que están descubriendo y miles de ruinas de muchas partes. Esto va a traer grandes problemas a los amos del mundo, que van a tener que moverse rápido para destruir todo vestigio que los muestre ahí, los desnude y diga, estos seres existen. Están impidiendo que la ciencia avance y se sepa la verdad. Entonces, este método no queda más que confiar en los que fueron a terreno, sean expedicionarios, sea escáner, sea sonda, sea satélite, etc. Un investigador sin ir a terreno, puede un investigador sin ir a terreno investigar los trabajos de otros investigadores, a través de YouTube, por ejemplo, que sí fueron a terreno y sacar conclusiones contrastadas a las conclusiones bíblicas. Hay un problema que se agrega hoy al estudiar la criptohistoria de la humanidad. Y esto es que hay fuerzas oscuras reales que luchan para que éstas no salgan a la luz. Desgraciadamente, la misma ciencia que ellos ocupan para ocultarla, hoy se les ha vuelto en contra. Están los drones, ¿cierto? Están miles de... Mire, vi unos investigadores que fueron a Bután, por ejemplo. Querían andar detrás del Yeti, el abominable hombre de las nieves. Y para ir a Bután tuvieron que pedirle permiso a un rey o un emperador, porque era un emperador. Entonces, estos tipos, había habido, unos años atrás, había habido un gran alud, muchos muertos en una subida a una montaña donde se supone que hay hartos Yeti. Y entonces este emperador o este rey no estaba dando permiso por la tragedia que hubo. Y estos lograron y formaron una gran expedición, ¿cierto? Donde el más interesado era el propio rey. Dijo, yo tengo muchos datos sobre el Yeti. Y entregó todos los datos que tenían, incluso por ahí había como una especie de cabeza, no sé, una peluca. Había también un dato que, aparte de que los Yeti altos, había un Yeti chico, como enano. Y las zonas donde andaba, pero estaba tan avanzada la ciencia, se formó un conjunto tan grande que se podía sacar en una huella de hielo un ADN. Y la huella de hielo le sacaban el animal que pisó. En un lago se podía sacar todos los animales que tomaron agua en un mes. Y se logró sacar una huella de un ser que era casi humano, casi 99% humano, que se supone que era el Yeti. De todos los animales que estaban ahí ya se habían ido, incluso todos habían bajado porque el frío viene mucho, muy fuerte y mucha gente se congela ya. Hubieron muertos en esa expedición. Y a mí lo que me llamó la atención es que lo avanzada que está la ciencia. Y esto complota contra los amos del mundo. Les va a costar ocultar la verdad. La Internet, por ejemplo, les permite que aparezcan miles de investigadores autodidactas que son libres de todo riesgo, que intentan armar el rompecabezas de la criptohistoria. Los mismos satélites usados por investigadores están sacando a la luz miles de evidencias bajo tierra, mar, arena, hielos, selva. Lo peligroso de todo esto es que han comenzado una segunda etapa más agresiva del poder de la oscuridad para callar los descubrimientos, y es la eliminación, la cancelación física, que se llama muerte, o el desprestigio, cancelación intelectual de las redes, etcétera, de los que dicen la verdad. Si tú descubres una nueva planta, un nuevo saurio, no es lo mismo. Nada te van a hacer a ti
y tu descubrimiento. Pero si tú descubres que la verdadera historia humana te la han ocultado, otro gallo canta. En Chile, en el desierto de Atacama, el sacerdote Padre Lepech construyó un museo, al igual que el padre Crispin en Cuenca, Ecuador, con objetos que le llevaban los indios, esto es en el pueblo San Pedro de Atacama, cerca de la ciudad de Carama. Los amos del mundo, hasta ahora, no sabemos, no le han hecho nada a esta colección, porque a lo mejor, investigando más, a lo mejor eso se revierte, a lo mejor hay objetos que nunca llegaron ahí porque los destruyeron. Lo que ahí se expone, por ahora, no compromete la historia mentirosa que nos cuentan. Estimados hermanos, esta es la última charla. Me despido de ustedes. Gracias, hermanos.